Hermanos, vamos a ir a Apocalipsis 2, 20 al 24. Y para todos los que estuvieron en la impartición anterior, vamos a hacer un pequeño repasito. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, se dice ser profetisa y enseñe, acá quiero que ustedes vayan prestando atención, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, note esta expresión, adulteran. Si no, acá está la condición, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Más o menos hasta ahí hemos estado compartiendo la semana pasada, y quiero hacer un pequeño repasito mientras los hermanos van llegando. Dijimos que Jezabel es un patrón de influencia demoníaca. No es una mujer, sino es una potestad, es un espíritu. Y según algunos teólogos es el comandante del infierno. Sabemos nosotros que Jezabel ya murió, pero su espíritu sigue todavía. 1500 años después, en Apocalipsis se la vuelve a nombrar. Entonces, no se trata de una persona específica, sino de una influencia espiritual que puede operar en hombres como en mujeres. Yo les decía que siempre se limitó a hablar de Jezabel a una mujer provocativa dentro de la iglesia, pero eso es una de las cosas que pueden pasar. Lo que tenemos que entender que Jezabel no solamente es una mujer seduciendo a un hombre sexualmente, sino estamos hablando de un espíritu que está atacando una iglesia. ¿Estamos entendiendo? Ahí comienza a cambiar toda nuestra manera de ver las cosas. Entonces, Jezabel tiene su manera. Tengo algo que no me deja ver bien. Jezabel tiene su manera de trabajar, y que no es que te va a destruir de un día para otro, sino que lo va a ir haciendo lentamente. Va produciendo un desgaste, un cansancio. Y sin duda, nosotros muchas veces estuvimos bajo ese ataque. Por sobre todas las cosas, los que servimos al Señor. Por eso este taller lo estoy dando aquí, ¿verdad? Y por eso es importante que todos los ministros puedan estar. Vimos que Jezabel, en 1 Reyes 16:31, es la hija de Et Baal, que significa con Baal o Baal vive. Así era el nombre del papá de ella. Entonces, Baal era un dios cananeo, y que tuvo influencia a través de Jezabel sobre el pueblo de Israel, y sobre todo sobre los verdaderos profetas. Digo esto y aclaro, verdaderos profetas, porque Jezabel a los falsos los tiene comiendo de su mesa, pero a los verdaderos los va a atacar. ¿Me está entendiendo? Entonces, estoy haciendo un repasito. Hermanos, dijimos que en Apocalipsis 2:24, allí dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Y acá habla de las profundidades y está hablando de Jezabel. Entonces, dijimos que las profundidades de Satanás tienen que ver con un espíritu que va hasta lo profundo, que escudriña, que estudia, que observa la vida de aquel
que quiere servir a Dios o que ama a Dios, lo va estudiando, podemos decir, no solamente desde que se convirtió, sino de antes, de toda su vida. ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué lo hace? Sencillo, porque hay 3 objetivos que ella tiene, que lo vamos a ir viendo, pero sobre todas las cosas es seducirlo y traerlo con ella a su mesa. Entonces, para ella todos los siervos de Dios tienen un defecto o tienen un área en los cuales se los podría comprar y llevarlo a su mesa. Y créame que lamentablemente hay muchos que caen en esa trampa porque, como le dije la semana pasada, es muy fuerte. Cuando habla de la profundidad, habla de la capacidad de ir más allá de lo superficial. O sea, Jezabel no te mira por afuera. Jezabel dice: yo voy a hacer lo que hace Dios, voy a mirar el corazón, el fondo, y te voy a estudiar. O por afuera podés alabarme, podés mostrar un buen testimonio, pero yo te voy a estudiar. Yo voy a ver quién sos en tu casa, quién sos donde nadie te ve. O sea, y esto no es para que usted tenga miedo, ¿no? Simplemente estamos sacando a la luz cómo trabaja ese espíritu. Estoy haciendo un repasito, hermanos, así que ténganme paciencia porque hay cosas que tengo que dejar pasar. Entonces, nosotros terminamos hablando de que Jezabel, hay un problema con ella, y es de que ella quiere llevar a su mesa, y a los que comen de su mesa, dije la semana pasada en el primer impartición, que el pensamiento de Jezabel es que a quien te alimenta te gobierna. Amén. Porque así como Dios en el Salmo 23 es nuestro pastor y nos alimenta en su mesa, y vimos por la palabra que hay 2 tipos de mesa: la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y ahí está claro lo que quiere hacer Jezabel. También hablamos de la tolerancia de Jezabel, de tolerarla. Y una de las cosas, según Apocalipsis 2:20, es que Dios le reclama, que el Señor le reclama: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Tolerar significa permitir que ella haga cosas en nuestra vida o a través de nuestra vida. Tolerar significa dejar avanzar algo incorrecto, no ponerle límites. Tolerar significa permitir una influencia sin confrontarla. Desde que el Señor me mostró esto, prácticamente todos los días yo oro y digo y declaro que yo no voy a tolerar a Jezabel, ni en mi vida, ni en mi familia, ni en mi ministerio. Porque el Señor me dice que Él va a estar en contra de aquel que la tolera. O sea, yo puedo decir: bueno, yo no hice nada, pero la voy a tolerar. Y es muy fuerte. Y nosotros, a medida que vayamos avanzando en este estudio, lástima que hoy son tan pocos, hermanos, porque hoy quería avanzar sobre la familia. Y cuando avancemos sobre la familia y el matrimonio, Jezabel hace muchas cosas ahí. Y puede llegar a destruir. Porque yo les enseñé que Jezabel ataca todo lo que significa autoridad. Lo seduce a todo lo que significa autoridad para que vaya con ella, pero si se pone en contra, lo va a destruir. Dijimos que Jezabel intenta cambiar el orden, ¿verdad? Y en la familia hay un orden, no puesto por el hombre, ni por la Iglesia Aliento de Vida, ni el apóstol Víctor, ni nadie. Es puesto por Dios. Jezabel lo que va a hacer es sutilmente tratar de cambiar el orden. Y hermanos, estoy analizando todas estas cosas y veo que en la política muchas veces se mete Jezabel en el gobierno e intenta cambiar el orden. Por eso hoy nosotros podemos ver que si bien hay que proteger al menor, pero tampoco hay que darle autoridad sobre los padres. ¿Es así o no?
Hoy un hijo, cuando vos le querés poner límites, te dice, te voy a denunciar. Si vos no me dejás ser homosexual, te voy a denunciar, por ejemplo. ¿Es así o no? Y los padres tienen que quedarse callados. Bueno, ahora, gracias a Dios, que este gobierno frenó un poco, a mi manera de ver, ¿no? Lo que se estaba dando anteriormente. Entonces, pero Jezabel trata de meterse en cualquier tipo de lugar donde haya gobierno, para poder tergiversarlo todo. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de la rebelión contra la autoridad espiritual. Y como decía recién voy a comenzar, hermanos, donde quedamos. Jezabel odia el orden divino e intenta cambiarlo, porque en realidad lo que ella aborrece es lo que Dios estableció. El tema es contra Dios, no contra usted o contra mí solamente, sino contra Dios. ¿Está entendiendo? Porque ella va en contra siempre de lo que Dios dice. Y lo vamos a ir viendo de a poquito, pero en el huerto del Edén lo vemos cuando Dios le dice a Adán, de esto no tenés que comer. ¿Esa fue una orden de quién? De Dios. ¿Sobre la mujer o sobre el varón? ¿A quién se lo dijo Dios? ¿A Adán o a Eva? A Adán. ¿Por qué le dijo a Adán? Porque ese es el orden de Dios. ¿Y a dónde fue Satanás? A la cabeza, a Adán. ¿Sí o no? Fue a Eva. Pero a través de Eva, porque siempre opera desde la sombra, va a hablar, y lo que le va a decir es que lo que Dios dijo, lo que Dios estableció, no era así. Porque siempre intenta quebrantar los principios de Dios y poner las cosas al revés. ¿Se entiende o no? ¿Quién es el proveedor en la casa? Por la palabra de Dios. Si bien los dos trabajan y los dos pueden ser productivos, pero según la palabra del Señor, ¿quién es el que tiene que proveer para la casa si no es peor que el incrédulo? El hombre, ¿sí o no? Ahora, ¿quién dio a comer a quién? ¿Adán a Eva o Eva a Adán? De lo incorrecto. ¿Va entendiendo? Eva. Y eso vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque sutilmente, si usted no lo ve de esta manera, no se da cuenta. Pero sutilmente, hermanos, si vuelvo a decir, esto no es para condenar a nadie, esto es algo que Dios me ha revelado y bueno, tenemos que entender. Y si usted ve que yo me salí de la palabra de Dios, no tengo problema en que usted lo rechace. Pero si usted ve, y si nosotros vemos que hay actitudes que nosotros mismos estamos teniendo, que Jezabel nos está sentando a su mesa, tenemos que salir de ahí. Porque una de mis oraciones también todos los días es: Señor, no me dejes en esa mesa, yo quiero salir de ahí. Y te puedo asegurar que alguna vez comí de ahí. Y usted también, no me mire como que... Porque de alguna manera siempre va a buscar no se olvides la palabra seducir. 3 cosas hace Jezabel: profetiza, enseña y seduce. Y seducir, la palabra seducir significa atraer con engaño. Y engaño no es de que yo sé que está mal, pero bueno, no. Engaño es creí que estaba bien. Ese es engaño. Bien, entonces, en la rebelión contra la autoridad espiritual, Jezabel odia al varón de Dios o al líder. Y acá ya pienso un poquito. Odia al varón de Dios o al líder espiritual, puesto por Dios, que ama a Dios. Lo odia, lo aborrece. Y usted me dice, ¿por qué dice eso, apóstol? Porque sí. Porque si alguna vez yo empiezo a sentir rechazo contra un hombre de Dios, si un hijo comienza a sentir rechazo contra su papá, si una esposa comienza a sentir rechazo contra su esposo, y estoy hablando de que ese hombre es un hombre que está caminando correctamente con el Señor, que quizás tiene errores, pero otra cosa es
sentir ese rechazo, o si los hijos contra los padres, contra la madre, contra el padre, de la nada se empiezan a rebelarse, no le quepa duda que ahí está actuando alguien, y ese es el espíritu de Jezabel. Si alguien puede prender el split allá y ponerlo en calor, por favor, ahí está el control. Entonces, ¿tienen frío o no? ¿Sí? Bueno, ¿a qué le vamos a prender? Un hermano, que ahí está el control por ahí. Bueno, entonces, vamos a ir a Hebreos 13:17 y vamos a avanzar un poquito. Dios le bendiga a todos los que están llegando, los felicito por su esfuerzo, y también a los que están en su casa, los felicito un poquito menos, pero los felicito igual. Pero están. 13:17. Entonces, una de las cosas que vamos a ir viendo en distintas áreas de gobierno, porque hoy ya se mete en todas esas áreas, ese espíritu, y vamos a ver cómo opera en la iglesia en primer lugar. Y vamos a mirar Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando Dios dice esto con respecto a su reino, a su obra, a la iglesia, cuando la palabra dice obedeced y sujetaos, está marcando áreas de gobierno, ¿verdad? Está marcando de que hay un hombre de Dios que puede ser una mujer también, que puede estar sirviendo al Señor en un liderazgo, pero cuando habla de ese líder, de ese siervo de Dios, y dice obedeced y sujetaos, Jezabel mira y dice: ¿qué? ¿Cómo? Acá hay un gobierno que Dios estableció. ¿Qué tengo que hacer? Dice Jezabel. Tengo que darlo vuelta. Yo tengo que hacer todo. ¿Por qué? Porque si no, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, va a servir a Dios con gozo, con alegría. Y eso me molesta. Yo estuve en cierto lugar donde Dios honró mi vida. Y bueno, fue hoy, en la mañana. Y hice una bendición, fui parte de algo. La verdad es que Dios usó mi vida. Yo me doy cuenta cuando Dios usa tu vida, y como delante de un 80% de gente, entre comillas, inconverso, porque el Señor está ganando sus corazones. Y me dice alguien por ahí: ¿viste la actitud de fulano o fulana que estaba allá lejos, que se fue allá, y la cara que tenía? Entonces yo le contesto: ¿y dónde viste que Jezabel se goza cuando un verdadero hombre de Dios es honrado? Y era un varón, ¿eh? ¿Está entendiendo lo que digo? Entonces usted va a empezar a darse cuenta de dónde vienen estas cosas, porque ella desprecia toda autoridad establecida por Dios. Entonces acá dice, porque Dios da encima una razón. Dios le podía decir: sujétense y punto, hagan caso, pero Él dice: porque vuestros pastores, porque vuestros pastores velan por sus almas, ¿verdad? O sea, que la sujeción a un hombre de Dios no es por capricho, sino hay una razón importante, que ese hombre de Dios está velando no solo por su alma. ¿Cuántos velan por su propia alma? ¿Ninguno? ¿Vela usted por su alma o no? O le metemos para adelante, total, si vamos al infierno hay purgatorio. Ahora, el hombre de Dios está velando no solo por su alma, sino también por la de alguien a quien decidió aceptar servir a Dios, y Dios le dijo: mira, bueno, esto es así. Y hermanos, sin menospreciar ni despreciar ningún ministerio, pero un evangelista, un profeta va, ministra, predica en una campaña, gana a alguien, pero ya está. Pero el pastor no, el ministerio pastoral tiene que velar por esa alma, no puede dejarla nomás. ¿Me está entendiendo? O sea, que Dios le asigna una tarea que
que es velar por esa alma. Y entonces el Señor dice, como quienes han de dar cuenta, y ahora peor todavía, ¿qué le parece? No sé si usted se da cuenta la responsabilidad que Dios pone sobre los pastores. Mirá que vos vas a dar cuenta por lo que vos hiciste en este día, por lo que hiciste en la mañana, y también por esas almas. O sea que hay una carga superior. Dios está explicando el motivo por el cual es bueno sujetarse y obedecer. Y luego dice, resumiendo todo, y dice, para que lo hagan la tarea pastoral, todos tristes, todo amargado, depresivo. ¿Así dice? ¿Cómo tiene que hacerlo? Si lo que yo estoy haciendo aquí, si lo que yo estoy hablando aquí con esta persona, si lo que yo estoy pensando hacer no le traerá alegría ni gozo al pastor, cuidado. Revisemos de dónde viene. O sea, yo no estoy juzgando a nadie, estoy enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien viene y dice, che, vos viste lo que el pastor, o bueno, el apóstol, esto y lo otro, y comienza, y vos sabés que si él escucharía eso, estaría triste, pregunto, ¿de dónde viene esa influencia? ¿Me está entendiendo? Y a veces en cosas que no es necesario. Porque una cosa es que alguien diga, mirá, vos sabés que lo encontramos al pastor tirado en la cuneta, borracho, o no sé, un pecado realmente que dé vergüenza. Pero a veces son por decisiones, por maneras de llevar la obra adelante. Y entonces, vuelvo y digo, cuando lo que yo estoy a punto de hacer, la decisión que voy a tomar, lo que voy a hacer en cualquier área, si va a entristecer a la persona que vela por mi alma, tengo que tener cuidado de dónde viene esa influencia. Porque dice la palabra, para que lo hagan, ¿qué cosa? Velar por el alma de otra persona. Y perdone que me encajone acá, pero muchos de ustedes son pastores y otros lo van a hacer. A ver, hermanos, el Señor te trae. Hoy puede entrar por esa puerta una persona, Juan Pérez, sentarse acá, yo ni lo conozco, y Dios me dice, vela por él. ¿Qué tengo que estar negando con esta persona? No sé si usted entiende, el que te asigna un alma es el Señor. Y capaz que la vieja chusma que toda la vida te criticó, pero ahora se convirtió y está sentada ahí. Y Dios te dice, ahora vela por ella. Dios bendiga a todas las viejas chusmas, porque ya dejaron de ser viejas chusmas cuando se convirtieron. Y vos tenés que velar por esa alma. No sé si usted está entendiendo. Y pelearte contra el enemigo y orar por ella, enseñarle. Está bien, hermana, hermano. Puede ser un viejo chusmo también. Estoy diciendo cualquier cosa, hermano. Entonces, y vos te encontrás. Una cosa es que vos sufras por tu hijo, por tu hija biológica, por tu familia. Pero otra cosa es por alguien que vos ni siquiera conociste. Ahora, nada fuera de eso, encima que ahora esta persona te empieza a criticar, empieza a hablar a tu espalda, te empieza a hacer la vida imposible. Y vos decís, encima todo esto hace. Entonces la palabra del Señor dice, para que no lo hagan quejándose, porque esto no es de provecho, sino que tenemos que hacerlo con gozo, con alegría. Y cuando yo estoy llevando, porque ahora vamos a la inversa, cada vez que yo voy a decir, voy a hacer algo, voy a decidir, voy a lo que sea, que yo sé que le va a traer alegría a ese pastor, yo tengo que saber que estoy sentado en la mesa del Señor y que estoy alejándome con mucha fuerza de la mesa de Jezabel. Y tengo que saber que si yo sigo actuando así, óigame bien, hay alguien que viene detrás de mí. Hola, ¿está entendiendo? ¿Está aquí o no? O sea, yo le voy a ayudar a mis padres espirituales en esta tarea. Yo me voy a poner al lado de ellos. ¿Qué dice Jezabel? ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? No lo puedo permitir. Porque yo estoy acá para que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios,
haga lo que está haciendo, pero con tristeza, con amargura, si es que lo va a hacer, hasta que lo tengo que terminar cansando. Acuérdese de Elías, que a Elías le costó el ministerio. Acuérdense de que Elías le dijo a Dios, levanta a otro, y Dios le hizo caso. Y acuérdense que Elías nunca venció a Jezabel, venció a sus profetas, pero no a Jezabel. A Jezabel la venció Jehú, un hombre que Dios levantó, y ni siquiera la venció Jehú, la venció otra fuerza que le voy a enseñar más adelante, porque ni siquiera, o sea, para vencer a Jezabel hay que ser muy astuto, y yo quiero enseñarles cómo se hace. Entonces, Jezabel va a hacer oposición contra la autoridad de Dios. Se manifiesta especialmente contra líderes que buscan mantener pureza doctrinal y obediencia al Señor. Intenta silenciar o desacreditar a los verdaderos líderes. Intenta cerrarle la boca. ¿Y cómo lo va a hacer? Quitándole el ánimo. Ese es su trabajo. Cuando usted alguna vez, como anoche estaba ministrando la pastora, los que escucharon anoche la pastora Carla, ella dice que hablaba de Penina, y explicó de Ana y Penina y predicó sobre eso, y ella contaba su testimonio que por un problema que tuvo en la casa, ella le dijo al Señor que no iba a volver a predicar nunca más, que quería desentenderse, estaba a punto de entrar a la iglesia para hacer la obra que siempre hacía, ir temprano, abrir el templo, en un ensayo. Bueno, ella explicó lo que iba a hacer y puso la llave, y ese escuchó una voz que le dijo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Se acuerdan las hermanas que estuvieron anoche? Y cuando ella iba a sacar la llave para irse a su casa y tirarlo todo, Dios le habló. Le dijo, acordate de donde yo te saqué. Miren la batalla que había en la vida de ese corazón entre ese espíritu y el Señor que la estaba tratando de ayudar. Entonces, cada vez que alguien se sintió sin fuerza y con todo el mundo abajo, porque a todos nos ha pasado y no tenemos más fuerza para seguir adelante y pensamos en retroceder y abandonarlo todo por la tristeza, por la amargura, por los problemas, acuérdese que detrás de eso no hay persona, hay un espíritu. O detrás de la persona, Jezabel opera siempre desde las sombras, las profundidades, la sombra. No es que siempre te va a atacar de frente, pero la idea es el desánimo. Algunas cosas que yo anoté: busca quitar credibilidad al pastor mediante cuestionamiento de autoridad, críticas constantes. Estas son las cosas que hace Jezabel para entristecer y para quitar la fuerza. A través de murmuración y una palabra, la sospecha. Vos sabés que yo sospecho, y la sospecha no es nada, es una teoría. Pero eso, yo sospecho que el pastor, ¿sí?, como alguien me dijo alguna vez, me llamó por teléfono y me dijo, yo sé que usted cayó en pecado. Y era un hijo espiritual, que se congregaba aquí. Y yo no terminé ni de hablar, estaba escuchando. Todos los lunes me llamaba, como para animarme. Dijo, pero yo sé que a usted Dios ya lo perdonó porque usted se arrepintió. Ya sabía ni siquiera yo sabía que había hecho todo eso. Entonces sospecha, la sospecha. Y la sospecha es una cizaña que se mete, ¿sí?, para destrucción. Entonces cuando hay un hombre de Dios o una mujer de Dios que quiere ponerse al lado del pastor, de la pastora, del apóstol, del ministerio, tiene que saber que se va a levantar ese espíritu para poder destruirlo. No quiere que eso suceda. Entonces, decía, sospechas. Sospechamos. Falsas acusaciones. Eso es otra de las... Miren, a mí no me habrá pasado, hermano. Y yo le puedo asegurar que yo he vivido falsas acusaciones solamente desde el día que conocí a Cristo. El día que yo acepté a Cristo en mi corazón, se levantaron falsas acusaciones y sospechas sobre mi vida. Antes nunca. Y los que me conocen saben
Recién hoy muchos me dicen, inclusive de los que estaban conmigo, compañeros de curso de aquel tiempo, amigos, la verdad que yo te pido perdón, disculpa, pues yo creí lo que dijeron de vos. ¿Y quién era? Un espíritu. ¿Para qué? Para destruir. Por supuesto, hoy no me afecta tanto, tengo más madurez, pero en aquel tiempo no fue fácil. Y varias veces se levantaron. Acá en Hermoso Campo había una chica que no estaba bien psicológicamente y cruzaba en la calle y me decía, vos fulano de tal, que hiciste tal cosa con fulana. Y era toda una sospecha y todo en el pueblo una burla. Que yo recuerdo, esa fue la segunda vez de que a mí me habían invitado a dar una palabra en la fiesta del pueblo y yo no quería ir porque tenía vergüenza de algo que yo no había hecho. ¿Me entienden? Tuve que llamar a la iglesia, llamar a mi esposa y decir, sí, no fue así. Porque la sospecha era que mi esposa me había encontrado con otra mujer. O sea, así se lo digo porque usted está pensando y ya se lo digo de una. Entonces tuve que llamar a los ministros, no sé si se acuerdan algunos ministros que estuvieron en aquel tiempo, y tuvimos que decir, no, dice mi señora, yo no me encontré con nadie porque si no ya tendría un chichón en la cabeza. Pero no fue fácil. Yo pasé por todas esas cosas, hermano. Y es feo y es doloroso. Entonces, otra de las cosas que hace Jezabel es que eso es algo muy perverso, hermanos, que instala lo que se llama la competencia. Personas que empiezan a querer competir con el pastor, con el apóstol, con su padre espiritual, y comienzan a querer competir. Y inclusive a decir, yo lo haría mejor que él. Y esas cosas hace Jezabel. Otra cosa es la resistencia a la corrección. No acepta disciplina espiritual ni cobertura. Hace que las personas les moleste lo que hace su pastor. ¿Y cómo termina todo esto? En rebeldía, porque eso es un camino hacia la mesa de Jezabel. Porque la persona, una vez que ya Jezabel ha envenenado su corazón, disculpe que se lo digo así de frente, comienza su corazón está tan envenenado que busca a otras personas para envenenar. Y por eso es muy peligroso, hermanos. Por eso en muchas iglesias no se reconocen ministerios así rápidamente, sino que a veces se dejaron pasar años y a veces algunos frutos se pudrieron en la planta porque no fueron reconocidos. Y vos decís a veces, ¿por qué? Porque a veces reconocer un ministro antes de tiempo también es un problema. ¿Por qué? Porque Jezabel puede tomar ese corazón, ¿sí? Y puede hacer algo de enorgullecerlo, ponerlo su corazón, envenenar el corazón. Y entonces esa persona comienza a actuar mal, como le dije, busca aliados, siembra descontento, influencia a otro, porque siempre un líder es influencia. Vuelvo y digo, yo voy a reconocer al hermano Hugo como anciano del ministerio. Lo que yo estoy haciendo como pastor es decir, te doy autoridad para que vos tengas influencia sobre todos los demás. Yo voy a reconocer un pastor dentro del ministerio Aliento de Vida. Lo que le estoy diciendo es, te doy autoridad para que tengas influencia sobre personas. Todo lugar de liderazgo que usted está ocupando, usted recibió autoridad e influencia sobre personas. Y cuando la persona se revela, ¿qué tiene debajo de él? Gente influenciada. O para bien o para mal. Ese es el problema de un líder. Por eso el líder se tiene que cuidar muchísimo. Porque Jezabel hace un gran negocio con los líderes. Porque sabe que un líder es, ¿qué dije? Influencia. Entonces, hermanos, es importante decir, un padre espiritual o un pastor
que me dio esta autoridad de influenciar a gente que Él ganó para el Señor y que Él viene pastoreando hace tiempo, y me da a mí la confianza de yo estar en este lugar. Yo tengo que pagarle con buenos, ¿qué? Frutos. Esa confianza. ¿Estamos hasta aquí? Este es Jezabel, en parte le voy enseñando, operando dentro de la iglesia. En la impartición anterior creo que les enseñé de cómo Jezabel seduce a los que ella se da cuenta que tienen un ministerio. Y siempre, esto lo hablamos con el evangelista Pablo el otro día, el pastor Pablo, en esa conferencia que tuvimos, en ese discipulado, que lo transmitimos por el Meet y que está en mi canal de YouTube por si usted no lo vio. Pero Jezabel va a tratar, lo hablamos de que los 50 hijos de los profetas salieron a Eliseo en el camino y le dijeron: ven con nosotros. Y Eliseo dijo: no, yo tengo que seguir a mi padre espiritual, porque la condición es, si yo quiero recibir una doble unción, una doble porción, yo tengo que verlo cuando él se va, ¿verdad? Entonces Jezabel siempre va a seducir cuando ve que alguien fue formado, que alguien fue enseñado, que alguien fue ganado para el Señor, que alguien luchó contra esos diablos, porque todos nosotros teníamos bastante diablos cuando nos convertimos, ¿o no? Sí, hermano, yo vomité, no sabe cómo vomité el día que me convertí. Yo ya se los conté a ustedes. Una noche entera me pasé. Se ve que cuando me oraron la primera vez yo decía: oh. Sí, me tuvieron que dejar, si no, quién sabe qué iba a hacer. Después el Señor me siguió liberando, y todavía por ahí, quizás, como dijo alguien por ahí que estaba en una campaña y esa noche se convirtió, y después le preguntaron: ¿y cómo estuviste usted? Yo estaba en la campaña y mis demonios se me movían así. Mis demonios, no, Dios mío, no son míos. Hasta que se convirtió. Ahora, uno lucha, batalla, está con esa persona, le va enseñando, hace liberación, guerra espiritual, le va enseñando, le va dando lugares, que comienza a trabajar, se equivoca, uno le pone la espalda, lo corrige, y cuando empieza a pintar lindo aparece Jezabel. ¿Y cómo puede entristecer el corazón de un hombre que trabajó sobre alguien durante muchos años y le dio oportunidad y lo ayudó y le reconoció el ministerio? Vamos a sacarlo de acá y vamos a llevarlo para otro lado, donde sea, pero que no se quede al lado de ese hombre, y comienza a seducirlo. Vos que sos ahí en la iglesia, diácono, acá vas a ser pastor. Vos que sos en esa iglesia y bueno, yo limpio el templo, le ayudo al pastor, acá vas a ser diácono. La semana te reconocemos. Ahí están las hermanas ya, tengo 2 diaconisas ya, Daniela y Marín. Porque mira, ahí nadie te valora. Porque seduce, es la seducción. Por eso se compara mucho a esa mujer dentro de la sexualidad, ahora bajando un poco a lo natural, que ve a un hombre que tiene mujer y le comienza a decir: ay, qué lindo le queda la corbata, ay, qué lindo le queda el saco, ay, qué lindo que está bien peinado. Y capaz que la mujer en su casa no le dice nunca nada, o si le dice algo, le dice: tiene olor a pata, ¿no? Entonces, y esa mujer y todo, y el hombre, porque lo va seduciendo. Y así pasa en la iglesia, hermano. Así tengo un taller para matrimonio, hermanos, que cuando lo dé hay reconciliación, y no sé si no hay otras cosas más. Pero está buenísimo. Usted no falta. Ahora, no sé, maestro Dios, ¿cuándo al final? ¿Todavía no te animás vos todavía? Él es el responsable, tiene que poner la fecha. Lo vamos a hacer en Venados Grandes, pero hay algo que el Señor me reveló. Y todos los días me tengo que arrepentir porque todavía no puedo lograr hacer lo que Dios me dijo que hay que hacer. Claro, ustedes no saben, nos reclama el Señor. Apurate con el estudio ese. Ahora, hermanos, primero ponga yo en práctica, que no es fácil, pero es lindo. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿se entendió hasta acá? Que Jezabel seduce y ejerce 2 ministerios imitando al Señor. Uno es el ministerio profético y el otro es el ministerio magistral o maestro en la palabra.
Ustedes sabían que solo los maestros pueden establecer algunas bases doctrinales que pueden llevar a la iglesia a otra dirección. Los maestros en la palabra, y Jezabel dice: yo voy a hacer eso. Y Jezabel tiene la desfachatez de tomar. Si ella ve que usted tiene un ministerio magistral o profético, ahí está, a este lo agarró. Magistral, el detergente. Era para ver si ustedes sabían. Ahora, lo voy a agarrar a este y lo voy a llevar, lo voy a seducir y lo voy a traer para mi mesa. Entonces lo pongo a profetizar pavadas. ¿Va entendiendo? Lo pongo para establecer doctrinas que van para cualquier lado. Y se termina mi problema. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. No quiero empezar a dejar por la mitad, porque después no sé si usted va a querer venir después. Porque quiero meterme ahora de cómo opera en la familia. Ya sabemos cómo opera en la iglesia. Pregunto, ¿usted lo vio operar a Jezabel en la iglesia de esa manera o no? ¿Lo vio o no? Claro que sí. Apóstol, me voy a la iglesia fulana de tal. Me invitó. ¿Quién? El evangelista, el pastor, el hermano diácono. Porque viene un profeta o no sé quién. Me invitó. Digo, ¿no será que tendría que haber mandado la invitación para la iglesia? ¿Me está escuchando? O agarrarlos a solas por ahí. Mirá, en nuestra iglesia, no sabés, tenés que venir con nosotros. Mirá, acá hay muchos músicos. Acá hay. Hay una Jezabel entronada ahí que está tratando de buscar, seducir hombres y mujeres con ministerios, con llamamientos de Dios, sacarlos de ese lugar y llevarlos a otro lugar para que de a poco se vayan secando. Porque si no, ¿por qué hay gente que se va de una iglesia a la otra y a la otra y a la otra y a la otra? ¿Prestó atención? Porque eso hace Jezabel. Y nunca usted, si quiere mañana haga la prueba, agarre una plantita, póngala en un lugar, al mes sáquela, póngala en otro lugar, al mes sáquela, va a ver que se termina secando. La única planta que va a dar fruto es la que está ahí por años, que aguanta el frío, aguanta el calor, aguanta las pestes. No sé si usted tiene alguna plantita. Yo tengo una de pomelo y una naranja. Y ahí está, batallando. Este año no dio, pero estaban lindos los pomelos, riquísimos, bueno, pero eso que estaban medio chicuelos, ¿no? ¿Sí? Pero otros años saben estar mejor, pero dio, fiel la plantita ahí. Amén. Entonces hay que estar arraigados. ¿Cómo opera Jezabel en la familia? ¿Cuál cree que es el objetivo principal de Jezabel, habiendo escuchado todo esto, en la familia? ¿Qué quisiera hacer en la familia? ¿Qué hay en la familia? ¿Nada? ¿Un hombre, una mujer, los hijos, el gato, el perro? ¿Qué hay en la familia? ¿Hay gobierno? ¿O no? ¿O Dios dijo: hagan como ustedes quieran? Los hijos duerman hasta las 12, los padres duerman hasta las 12, los hijos vayan a trabajar. ¿Así dice? No. Hay un orden, tanto en la finanza, en lo que se tolera, lo que no se tolera, ¿o no? Hola, ¿está aquí o no? O en las casas, en nuestras casas se tolera todo. Los hijos pueden hacer todo lo que quieren. 4 de la mañana, pum, 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 pum. Usted ahí, ay, hijo, no te puedo decir nada. No, ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros toleramos y hay cosas que decimos: no, acá en esta casa, no. ¿O no? Claro. No quiero entrar en detalles, hermanos. Si usted quiere, yo entro, si usted no entiende, pues yo tengo algunos ejemplitos. Pero luchamos. ¿O acaso los padres que aman a Dios no tenemos que luchar para no tolerar cosas que nuestros hijos, que muchas veces no conocen a Cristo todavía, quieren hacer? Y nosotros tenemos que
No, esto no. ¿Y qué te dice tu hijo? Ay, cómo te amo, papá. Qué importante que es que me pongas límites. No, no, eso te va a decir, eso va a reconocer un hijo cuando ya tiene su familia o cuando ya maduró. Los objetivos principales, hermanos, es desplazar el gobierno de Dios en el hogar. Y yo quiero que ustedes escriban esto. Su objetivo principal es desplazar el gobierno y el diseño de Dios en el hogar, no del apóstol Víctor. Porque ustedes ahora acá pueden estar diciendo, pero él porque esto y él en su casa y él porque no. Sáqueme a mí, hermano, del asunto. Yo estoy aquí solo para enseñarle algo que a mí me corresponde y que me cuesta, como a todos ustedes, pero yo he decidido no tolerarlo. Porque, ¿por qué no lo voy a tolerar? Porque ustedes quizás no me digan nada, porque hay mucha gente que ve a sus pastores haciendo cualquier cosa que no tiene que hacer y encima lo aplauden. Pero Dios no me va a tolerar. Y yo conozco la palabra que dice en aquel día, y en ese día, y aquel día y en ese día, hermano, vamos a estar nosotros, yo solo con el Señor. Y ese día vamos a tener que dar cuenta. Yo puedo vivir 120 años, 200 años en la tierra, pero un día me voy a morir. O Cristo va a venir. Y voy a tener que estar a solas con Él. Usted sabe que yo antes de hacer cosas pienso en ese día siempre. Porque sé que un día ese día lo voy a volver a repetir delante de Dios. Y yo le decía el otro día a los hermanos en misiones que el Señor muestra un ejemplo, se adelanta y muestra y dice, porque en aquel día muchos me llamarán Señor, Señor, y me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos gente. Y el Señor así, para. Eso está dentro de los días que vamos a revisar, pero ahora quiero ver los días en los cuales hiciste esto, esto y esto. No, pero yo quiero hablar del día que yo sané. No, está bien. O sea, estos que dicen, Señor, en tu nombre hicimos, o sea, ¿por qué lo dicen? Porque quieren tapar la voz de aquel que dice, vamos a revisar, pero no solamente los días en los cuales hiciste bien, vamos a revisar todo. No sé si entendió cuál es el concepto. Entonces, ¿qué pasa cuando se desplaza el gobierno de Dios en el hogar? Comienza a desordenar la autoridad. Y lo que va a hacer Jezabel, y su objetivo principal de Jezabel, y escúcheme bien, es invertir los roles. Entonces, donde Dios dice, el gobierno de la casa es este, Jezabel, ¿qué va a decir? No, ese no es. Es otro. Apagar la autoridad espiritual. Cuando se invierten los roles, se apaga autoridad espiritual. Usted no me va a decir a mí que hay algo maravilloso en una casa donde el hombre es un hombre de Dios, que ora, que está bautizado, que sirve a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios. Eso es un hombre que va a hacer una cobertura sobre toda su familia. ¿Sí o no? En una casa donde solo hay una mujer haciendo todo eso y el hombre anda quizás ni siquiera se convirtió, y a la mujer le toca hacer toda esa guerra espiritual y cubrir a su familia, ¿usted cree que es fácil eso? No, hermano. Por eso siempre se habla de que cuando son solteros, fíjate dónde vas a poner los ojos. Porque después, el segundo día, vos te casaste, al otro día, Jezabel viene a ver qué vamos a hacer con este hogar. A ver quién va a defender este hogar. Sí, pero voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero él es lindo, tiene plata, tiene ojitos verdes, tiene esto, simpático, pero en el mundo espiritual no tiene autoridad. Así que arremangate vos ahora, hermana, y ahora vas a tener que pelear por tu familia. Ojalá un día ese hombre se convierta. Estoy dando un ejemplo nada más. No quiero ofender a nadie. Trato de enseñarles. Entonces, hermanos, apaga la autoridad espiritual. Y una de las maneras que Jezabel actúa es hacer
que a los hombres de Dios y a la autoridad espiritual se le falta el respeto. El faltar el respeto en el hogar estamos hablando, y nosotros vamos a ver en la palabra del Señor más adelante que Dios dice: la mujer respete a su esposo, ¿verdad? Y el respeto de los que están por debajo de la autoridad del hombre, lo mismo los hijos. Un hijo te va a decir: así yo nunca te voy a querer, estás haciendo que cada día te quiera menos. Te lo pueden llegar a decir los hijos. Tu hijo te va a decir: yo quiero ir el fin de semana al boliche, al carnaval, no sé, a cualquier lado. Vos le decís: no, hijo, y le tratás de explicar: así es como vos estás perdiendo que yo te quiera más y que yo pierda mi amor por vos. Eso te lo van a decir. Pero Dios no dice que los hijos tienen que amar a sus papás. Son los padres los que aman a los hijos porque ellos son maduros. Hola, ¿está aquí o no? Los padres aman a los hijos deben respetar a sus padres. ¿Está aquí? Acá es, señora Clara, respeto. Es lo primero. Respeto. Entonces Jezabel, cuando se mete en el hogar, hace, y te lo tengo que decir, hermano, directamente, que empieza por la esposa, faltando el respeto al esposo, inclusive delante de sus hijos, y eso se va enganchando. Entonces Jezabel, cuando se mete y gobierna la cabeza de alguien dentro del hogar, empieza a producir división constante, divide vínculos, rompe la unidad. Eso de dividir vínculos, prestemos mucha atención. Y oremos al Señor para no caer en las manos de Jezabel. ¿Me escucha? ¿Está aquí o no? A veces, hermanos, el otro día pasó en otro pueblo donde una hermana que estaba trabajando con las damas hizo un montón de cosas, se fue de la congregación, se enamoró, se buscó un hombre, cayó en pecado, pues le puso en disciplina, por supuesto, y después se fue de la congregación, se fue a otra iglesia y después decidió que se iba a casar. Y me dice la hermana, la hija, perdón, que se sigue congregando con nosotros: apóstol, se casa mi mamá, ¿tengo que ir o no con todo lo que hizo? Sí, anda. ¿Tenés que ir porque es tu mamá? ¿Está haciendo algo bueno dentro de todo lo malo o no? Se está por casar, pero se está por casar y anda. Encima teníamos un evento ese día, porque a mí el Señor no me llamó a dividir vínculos. Amén. Entonces, eso tengamos cuidado. Vamos a ir a 1 Reyes 19. Y voy a pedir a los esposos que estén orando por mí. Gloria a Dios. Por favor, les pido, todo hombre que camina, ore por papá. No todo lo que respira alabe a Jehová. Así era, ¿no? Dios mío, las hermanas se están poniendo el cinturón de seguridad. Primera de Reyes 19:2. Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses con minúscula. ¿Quién son? ¿A quién está representando Jezabel? A Satanás. Así me hagan los dioses. ¿Ustedes sabían que en el mundo espiritual de las tinieblas, toda persona que hace algo que al diablo no le gusta es castigada por los mismos demonios? Dice: así me hagan los dioses, y está hablando de los demonios, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo, dice Jezabel, no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Está hablando de los 900 profetas, 450 de Asal, de Baal y Acera, que Elías había matado. ¿Me está escuchando? Jezabel, ¿quién era? ¿La mujer de quién? Del rey Acab. El rey era el que tenía que mandar el mensaje.
Pero acá, ¿quién está gobernando la casa? ¿Y quién está gobernando el reino? Porque acá ver el rey. ¿Quién está gobernando desde las sombras? Yo quiero que usted vea cómo se mueve ese espíritu. Está sobrepasando la autoridad de su esposo y está mandando mensajes de texto, de audio, sin importarle si su esposo está de acuerdo o no, pero a ella le parecía bien y comienza a amenazar. Y en 1 Reyes 21:8, un poquito más adelante, vamos a volver. Hermanos, Jezabel era la esposa del rey. Ella no tenía por qué tocar su anillo para mandar un mensaje y sellar la carta. Pero mire que dice, entonces ella, hablando de este espíritu, escribió cartas en nombre de ¿quién? De su esposo, del rey. Ella lo escribió en nombre de él, estaba gobernando desde la sombra. Por eso cuando yo te digo que Jezabel gobierna desde la sombra, a Jezabel le encanta ponerse al lado de alguien con autoridad espiritual y comenzar a gobernarlo. ¿Sí? ¿Están orando por mí los hombres? Dios mío. ¿Sigo o paro? Porque hay más mujeres, hermanos. ¿Qué hacen los hombres que no vienen a defenderme hoy? Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo. Ahí está lo que yo decía. Ustedes saben que el rey tenía un anillo que era su firma, su sello. Y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. O sea, ella selló sin consultar a su esposo, el rey Acab. Tomó decisiones por encima del liderazgo. Entonces, acá nosotros estamos dándonos cuenta, no solamente en la iglesia, como hablamos hoy, porque arrancamos por ahí, también pasa en la familia. Pero Jezabel no queda ahí, ¿eh? Jezabel no solamente empieza a actuar por encima del hombre, faltándole todo tipo de respeto a la autoridad que él tiene. ¿Quieres saber cómo termina si no se frena? ¿Se acuerda lo que le dije que hacía Jezabel con el pastor? Todo lo cuestiona, todo lo sospecha, todo le cae mal. ¿Se acuerda? Empieza a envenenar el corazón de las ovejas en contra de su padre espiritual para que él haga toda su tarea con tristeza, con amargura, con dolor. Ahora ataca a la mujer dentro del matrimonio y hace lo mismo. Entonces te encontrás con un hombre que está trabajando, un hombre que está... Estoy hablando de los hombres de Dios, hermanos. Usted está entendiendo lo que digo. No estoy diciendo de los hombres que ya están sentados con Jezabel, no hablo de ellos. Estoy hablando de los verdaderos hombres que aman a Dios. Y Jezabel comienza a mostrarle todos los errores que tiene. ¿Por qué cree que Jezabel pasaba por encima acá? Nada, porque este viejo testarudo no hace caso. Empieza así, entonces a tomar decisiones por él, y después se engolosina. Jezabel, ese espíritu le va dando manija, y lentamente comienza a cambiar el orden. Entonces después, me acuerdo de algo, pero no sé si decirlo porque es un chiste, no quiero que se enojen conmigo, pero no sé si vio ese reel donde la esposa le da en el bolso de él, le pone un tomate que está en la verdulería. Entonces ella elige un tomate y pone ahí. Él agarra un tomate, dice y ella dice no, ese no. Pone otro ella. Después él agarra de la misma bolsa que ella eligió el tomate, saca de ese y le muestra no, ese no, y tira. Y ella había elegido. No sé si entiende. O sea, es solo el arte de decir, sos un inútil. No sé si entiende. A ver, no quiero que se ofenda, hermana. Vaya con su esposa al supermercado. Sigan orando por mí, porque me estoy por meter en un lío. Sí, me llegó mi señora allá al fondo, está.
Usted agarra un paquete de hierba y cuando lo va a poner dice, ¿qué? ¿Ese? No, ese no, nadie toma mate con esa hierba. ¿Viste? Y una cosa es consensuar, una cosa es estar en un común acuerdo, pero otra cosa, y quiero que se entienda, es una mujer que ya está influenciada a tal punto por ese espíritu, ¿me está entendiendo? Que no tiene ni una razón para hacer eso y lo sigue haciendo. O sea, él está buscando la mejor hierba y ella por ocurrencia, no, porque él eligió un inútil. ¿Me sigue o no? Y termina diciendo después esa mujer, este hombre es un inútil en la casa. Y el hombre empieza a decir, no, yo soy un inútil. Entonces cuando él va a tomar una decisión, si un hombre cuando va a tomar una decisión tiembla ante lo que su mujer le va a decir, hay un problema en la casa. Vamos a ir a 1 Reyes. Entonces, allí en el verso 21 estamos hablando, pero ahora vamos a ir a Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y nosotros conocemos ese pasaje. Yo les he hablado recién. 5 minutos y oramos, hermanos. Yo le dije que me iba a meter, ahora no sé cuánto van a venir el otro taller, ¿no? Y otra vez Jezabel como vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Quién lo vio? ¿Dónde dice vio Adán? ¿Está aquí todavía o no? Y vuelvo a decir, hermanas, no quiero que ustedes se vayan a su casa diciendo el apóstol habló todo en contra. No estoy hablando en contra de la mujer. Porque esta enseñanza no terminó. ¿Y sabe cómo termina esta enseñanza? Con mujeres que vencieron a Jezabel y cómo se ve la bendición que son para su casa. Mujeres que vencieron dentro de ellas Jezabel. ¿Me escucha? Acá se nota ese espíritu cómo se mueve. Y vio la mujer que el árbol era bueno. O sea, ella lo vio. Ella nunca dijo, ¿qué pensará mi marido? ¿Qué pensará Adán? ¿Él estará de acuerdo conmigo? Dios lo puso como cabeza en este huerto. Tengo que consultar con él. ¿Quién estaba hablando con la mujer? La serpiente. Ese espíritu que ya se movía en el huerto del Edén. Que ahí no se lo llama Jezabel, se le llama la serpiente antigua. Ahora ya es un dragón porque fue creciendo todavía. Sí, comienza como la serpiente en Génesis, termina como el dragón en Apocalipsis. Hay un crecimiento. Entonces vio la mujer que era bueno para comer y agradable ¿a dónde? A los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿En qué momento ella fue y consultó? ¿En qué momento ella dijo, a mí me parece que está todo bien, pero no voy a encarar así? Pues tengo un esposo, voy a consultar con él, vamos a orar juntos, tomaremos la decisión. No, ¿qué hizo? Se mandó. ¿Por qué? Porque Adán, ¿qué sabe Adán de planta? Hola. ¿Qué sabe? Sabe nada. Entonces, ese no es el problema, porque nosotros los hombres hay muchas cosas que no sabemos que la esposa sí sabe. ¿Me está siguiendo? El asunto es cuando la mujer de a poco ese espíritu la va gobernando y luego se embala de tal manera que va pasando por alto y termina diciendo, todas mis decisiones son correctas, las de él son todas malas. Y no consulta, no ora. Entonces dice, y comió Eva. Y ahora viene el gran problema. Y qué lástima que se me termine el tiempo. Dice, y dio también a su marido, el cual cuando agarra esa fruta se planta y le dice, no toleraré ni la enseñanza, ni la doctrina,
ni la profecía, porque ese árbol te va a hacer igual a Dios. Profecía, ¿o no? ¿Le dijo así o no? ¿No le profetizó la serpiente? ¿Usted conoce la Biblia? Si no, pónganlo unos versículos más atrás y ahí está. Serán abiertos vuestros ojos, te profetizo. Qué linda profecía esa, ¿no? ¿Vio cómo opera Jezabel? Y van a ser igual a Dios. ¿Qué hizo Adán? Dijo, no, acá hay algo que está mal. No voy a tolerar este espíritu que te está gobernando, mujer, que me estás queriendo hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. ¿Qué decía Apocalipsis? Tengo algunas pocas cosas contra ti, iglesia, que todo toleras. No hay peor cosa, mujer, que tengas un esposo que te tolere cosas que están mal. ¿Sabe para qué? Para no perder la paz, para que no haya discusión, para que todo esté bien. Y no va a estar bien, porque todo lo que es influenciado por Jezabel en el corazón de la mujer no va a terminar bien, va a terminar mal. ¿En dónde usted ve que Adán estorbó a ese espíritu? No a la mujer. ¿A dónde usted ve? No lo estorbó. Ella le dio, ¿y él qué hizo? Nunca dijo, para un poquito. A mi Dios me dijo que de ese árbol, de ese árbol, de ese árbol, de ese, de todo podemos comer, pero este no. Pero ¿sabe por qué Adán comió? A ver, piensa, hermana. Porque no quería tener problemas. Porque si no comía, ¿qué hubiese pasado? Acuérdese lo que hace Jezabel. Jezabel desde la sombra trata de destruir el liderazgo. Y la palabra dice que en el primer Adán todos pecamos, ¿o no? Y quedamos destituidos de la gloria de Dios por un hombre. Que Dios nos ayude. Pero no solamente Dios nos ayude, sino ustedes, hermanas, antes de dar un consejo, oren al Señor. Porque ustedes son muy importantes para nosotros. Y piensen, ¿esto está en la palabra de Dios? Porque a veces, en aras de mantener la paz, muchos hombres toleran. ¿Por qué cree que la iglesia de Tiatira toleraba a Jezabel? Y porque si no, ¿qué iba a hacer Jezabel? Berrinche. Entonces, en Génesis 2:16, un poquito más atrás, y terminamos. Jehová mandó Jehová Dios al hombre, Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Por más que venga este espíritu de Jezabel y te diga que sí, no lo hagas, no lo toleres. No importa si ella se enoja, no importa si todo el día se hace el berrinche, no importa si te trata mal, no importa si no te cocina y no sigo. No la toleres, porque tarde o temprano va a ser peor el remedio que la enfermedad. Plantate a Adán. ¿Por qué cree que Dios le dijo esto a Adán estando a solas? Porque él sabía que Jezabel a solas iba a hablar con su mujer. Entonces le llamó y le advirtió: va a llegar el día, pero no lo toleres, porque el día que comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Y después de que él le habla, se anticipa, le trae una profecía genuina, va a creer a la mujer.
Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Acab? Escuchó la voz de su esposa, y escuche bien, hermano, porque esto no es someter a una mujer que se quede con la boca callada. No, eso no significa, hermano. El problema es que estos hombres escucharon a su esposa, y escuche bien, que Dios nos ayude, escucharon a su esposa por encima de la voz de Dios. Porque Jezabel pasó por encima de Acab, Eva pasó por encima de Adán, y todo esto es pasar por encima de una palabra que contradice a la voz de Dios. Por eso cuando vemos en Mateo capítulo 4, se presenta este mismo espíritu y le dice al Señor, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá, sino de toda. Yo no voy a pasar por encima de la voz del Padre. Porque el gran problema no es la piedra en pan, el gran problema es pasar por encima. Ese es el gran problema que hay, donde comienza lo grave dentro de una casa. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a quedar aquí. Gloria a Dios. Vamos a mirar para adentro en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Solo para decirte y para resumir y alentarte, mi hermana, hay mujeres en la Biblia que rechazaron este espíritu de Jezabel. Mujeres que mostraron prudencia, sabiduría, respeto, y capaz de no sobrepasar la voz de Dios, y ayudaron a su hombre, ayudaron a su esposo de tal manera, y se lo voy a enseñar la próxima Santa Cena, de tal manera que gracias a esa mujer, que yo le voy a hablar el mes que viene, que ahora quedamos ahí, un hombre llegó a ser rey. Cuando hay mujeres temerosas de Dios y que tienen la capacidad de discernir cuando es Jezabel, son mujeres que van a bendecir tanto su casa, su generación. Alabado sea Dios. Pero yo las entiendo, hermanas, cuando a veces les cuesta, porque se lo dije cuando empezamos este estudio a un hombre llamado Elías. Lo metió en una cueva, lo hizo caer en depresión, hasta el momento que este hombre prefirió morir que enfrentar a Jezabel. Por eso Jezabel tiene estas tres cosas, y acuérdese bien: seduce, atrae con engaño, profetiza y trata de enseñar. Por eso cuando una mujer cree que ella le tiene que enseñar todo al hombre porque lo tiene como un hijo y cree que él es un inútil, un bobo, tiene que tener cuidado, no vaya a hacer cosas que está bajo ese gobierno. Porque una cosa es enseñar. O fíjese lo que hacen los hijos hoy cuando su papá le pregunta: hijo, ¿cómo es esto con el celular? Sos un inútil. Ese es Jezabel operando en su hijo. ¿Y qué hace un verdadero padre? Vení, hijo, te siento, mira, papi, esto es así, te enseño así, esto. Ese hace una persona bajo el gobierno del Señor. Pero ¿qué hacen los hijos? Te enseñan, pero te tiran abajo, te menosprecian. Eso es un espíritu de Jezabel que está moviéndose. Oramos. Aleluya. ¿Cuántos quieren en esta tarde decirle a ese espíritu: no te tolero en mi vida? No te voy a tolerar, voy a empezar a trabajar fuertemente. Aleluya. No te tolero como hijo de una casa, como oveja de un pastor. No te quiero
Porque no se puede decir voy a tolerar a Jezabel en mi casa, pero no en la iglesia. O sí, en la iglesia me voy a comportar bajo el gobierno de Jezabel y en mi casa lo voy a sacar afuera. No, si te sientas en su mesa, te sientas para todo. O sales de su mesa y sales para todo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Será que hay alguien que está escuchando aquí o viendo este video que tenga que decir: yo quiero arrancar esto que estaba generándose dentro de mi corazón? Mi pastor es mi padre espiritual, mi pastor es el que vela por mí. Yo voy a verlo así, de esta manera lo voy a ver. Cuando él me corrige, lo voy a ver así, como un papá que viene. Como yo corrijo a mis hijos, él me va a corregir. Y todo lo que él me diga, no lo voy a odiar, no me voy a enojar, porque si no me pongo de lado equivocado, y yo no voy a tolerar eso en mi vida. Aleluya. Quizás alguien tiene que hacer cambios en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. La mujer más empoderada en una familia es la mujer que empodera a su esposo en primer lugar. Esa es la mujer más poderosa, la que empodera a su esposo. Pero no cuando él está equivocado, sino cuando él está tomando buenas decisiones. La mujer que le hace ver a su esposo que él es importante, que él es una persona que puede tomar decisiones también, que pueden charlar y que él no es menos. Pequeños milagros que irán derribando a Jezabel en nuestra casa. Y eso lo ven los hijos. Y los hijos que crecen en un gobierno correcto, luego se sujetan no solamente al papá, sino también a la mamá. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias. Yo sé que tú estás obrando y yo puedo sentir en mi espíritu como Jezabel está cayendo. Porque así es como ella tiene que terminar, ese espíritu tiene que caer. Así como cayó de aquella torre donde quiso permanecer cuando fue descubierta. Aunque se ponga sus atavíos, aunque se pinte como hizo Jezabel, Dios mío, pero ya está descubierta. Señor, yo me levanto con la autoridad de Jehú, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y junto a esta iglesia que está conmigo y estos hermanos que están conectados, Señor, nos levantamos para derribarla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, libera tu ejército ahora, Padre. Dios mío, en mi vida no gobiernas. Te quito el gobierno de mi vida. Salgo de tu mesa para siempre. No quiero estar en esa mesa. No quiero que me profetices. No quiero que me seduzcas. No quiero que me enseñes. Yo quebranto todo eso en mí. No lo acepto, lo rechazo. En el nombre de Jesús, ahora, Dios mío, toma autoridad. Vamos, ahora hágalo usted. Tome 5 minutos y dígale a ese espíritu lo que usted piensa de él. Dígale: en mi casa no, en mi vida no, en mi ministerio no, en los dones que Dios me ha dado no, no en mi vida como hijo espiritual, no en mi vida en la familia, no en mis hijos. En el nombre de Jesús tomo la autoridad que Cristo me devolvió, aquella autoridad que perdió Adán por no enfrentarse a ese espíritu y decirle no. Cristo la recuperó y ahora me la devolvió, y yo tomo esa autoridad. Ya les he enseñado esa parte. Vamos, tome la autoridad en el nombre de Jesús, esa autoridad que el Hijo nos ha dado como iglesia, y decimos: no toleramos a Jezabel en nuestra casa, no toleramos a Jezabel en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Cae ahora, ese espíritu cae, sea sepultado, Padre. En el nombre de Jesús, envía a tus guerreros, envía a tus ángeles guerreros, Señor. Aquellos que no pueden ser seducidos por Jezabel, Dios mío, aquellos que son puros, Dios mío, envíalos, Padre, que derriben ese espíritu que se está entronando en nuestra casa, en este ministerio Aliento de Vida. Cae ahora en el nombre de Jesús ese espíritu jezabélico que hace tiempo está tratando de seducir a los ministros para llevarlos
trasladarlos a otras congregaciones. En el nombre de Jesús, cae ahora, sea atado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ese espíritu que se levanta para para quitar la autoridad, para cambiar los roles en nuestra vida, en nuestra familia, en la congregación, está cayendo ahora aquí a Rabasicarabasaya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se ha derribado ese espíritu y no se pueda volver a levantar. En el nombre de Jesús, Padre, Dios mío, diga conmigo: yo declaro que el gobierno correcto, el gobierno de Dios, la doctrina de Dios, la profecía de Dios es la que gobierna mi vida, es la que gobierna mi casa, es la que gobierna nuestra congregación. Lo que Dios ha establecido en su gobierno. No quiero comer de la mesa de Jezabel, porque ese es un fruto prohibido que me destruye y que destruye generaciones, destruye mi familia. Pero yo me planto en esta hora. Si me equivoqué, te pido perdón, papá. Tomemos unos minutos para pedirle perdón. Señor, perdóname las veces que me equivoqué, las veces como hijo espiritual, las veces que me equivoqué, quizá la esposa en el hogar. Yo te pido perdón, pero hoy comienza un cambio en mi casa y comienza por mí. Comienza por mí como autoridad, comienza por mi vida, en el nombre de Jesús. Y Karabakaya, Urabakatarabasaya, oh Rabakimanamasaya. A partir de hoy me pondré al lado de todo lo que significa autoridad que Dios ha establecido para ayudar, para acompañar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú vienes a transformar familias, a transformar iglesias a través de la palabra revelada. Hemos sacado a luz, Señor, en estos 2 meses ese espíritu que ha dañado tantas congregaciones, tantas familias, tantos matrimonios. Y en el nombre de Jesús, no queremos que se vuelva a levantar. Queremos que quede allí, Señor, en el nombre de Jesús, y sea sepultado en tu nombre, Jesús.